Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes del curso de Observación y Entrevista, Red de Tutores. Les habla Zuli López, directora del curso para el periodo 1604-2021. En el día de hoy vamos a adelantar nuestra primera web correspondiente a la unidad 1, la observación como técnica de evaluación. Me voy a permitir compartir la agenda. Vamos a ir desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana. Entonces les pido a ustedes su total atención para que puedan comprender muy bien toda la información que les vamos a brindar en este encuentro. ¿Cuál va a ser nuestra agenda? Este caluroso y fraternal saludo de bienvenida. Vamos a hablar acerca de las generalidades del curso, de la unidad 1, ¿sí? Denominada la observación como técnica de evaluación. Se va a hablar acerca del cuadro de planeación y técnicas de registro y orientaciones para el desarrollo del paso 2. Aquí les damos la bienvenida. Ustedes observan ahí unas manitas pintadas creativas. La idea es que logremos no solamente en esta primera web, sino en el desarrollo del curso, ser creativos, tener buena disposición, que logremos aprender todo lo que nosotros esperamos brindarles a ustedes en el curso. Hay una red muy completa que ya les voy a presentar de docentes para que ustedes puedan asistir a ellos en el desarrollo de todas las actividades que están debidamente estructuradas y planificadas para lograr los propósitos de formación. Me permito, apreciados estudiantes, compartir la relación de nuestros docentes para este periodo 1604. Contamos con el acompañamiento de la profesora Karina Modesta Vides, ella está en el CEAD de Valledupar. También con la profesora Yajaira María Tobar, quien también está en el CEAD de Valledupar. La profesora Zunilda María López, que ella está en el CEAD de Puerto Colombia. La profesora Lisney Margarita Asensio, CEAD Valledupar, la profesora Luisa Fernanda Vargas Salgado y está en el CEAD de Cartagena. Este es un grupo, propiamente lo quise ubicar ahí, un grupo que se encuentra en la zona Caribe. Es un grupo robusto, igualmente tenemos otro profesor, que es el profesor José Ricardo. A partir del día de ayer también se une a este gran equipo. Entonces, para que vayamos reconociendo nuestros docentes. Igualmente, continúo con la profesora Catherine Torres, ella está en la UNAD UDR de Cali, la profe Jennifer Castillo, que está en el CEAD de Palmira, la profesora Marcela Velázquez, que está en el CEAD de Acacías, el profesor Germán Pedraza, que está en el CEAD de Acacías, y que lo vemos ahí con la pantalla abierta, muy bien. Bueno, siguiendo con nuestra red tenemos también al profesor Diego Fernando Castiblanco, él está en el CEAD de Ibagué, la profesora Sandra Milena Suárez está en el CEAD de Boyacá, el profesor Freddy Andrés Lozano está en el CEAD de Neiva, y como les comentaba, también tenemos los profesores José Ricardo Betancourt, que está en el CEAD de Santa Marta, y la profesora Karen Lorena Bernal, que está en el CEAD de Tunja. Y quien les habla, Zuliani López, yo me encuentro en el CECAP de San José del Guaviare, aquí en la zona Amazonía, Orinoquía. En total somos 16 docentes que integran esta importante red de docentes, de tutores. Estamos para colaborarles, estamos para brindarles el mejor servicio y acompañarlos en este proceso formativo durante, desde este momento hasta la finalización del curso. Ahora me voy a ir con las generalidades del curso, respetados compañeros, estudiantes. El curso se denomina observación y entrevista. Ustedes han visto que los cursos tienen unos códigos y este curso se denomina así y el número es el 403011. Este curso es un curso de tipo metodológico, ¿sí? Significa que tiene componente teórico y componente práctico. Y aquí dejo una claridad. Como es un curso metodológico, es un curso que no es habilitable. No es habilitable. Entonces, con esa información es importante comprender que todas las actividades son necesarias desarrollarlas, porque eso va a permitir que logremos promediar para lograr la aprobación en el curso.
¿sí? Entonces, si trabajamos nosotros sobre 500 puntos, en lo posible tener más de 300 puntos para aprobarlo. Únicamente hay una figura, ¿sí?, que se denomina supletorio, y el supletorio aplica únicamente para la evaluación final, en este caso que corresponde al paso 5. Pero el supletorio es esa figura, un derecho que tiene el estudiante cuando por situaciones de fuerza mayor no logra presentar el paso 5, únicamente el paso 5, ¿sí? Entonces hay que hacer todo un proceso, porque el supletorio pues también tiene, se requiere presentar la situación de fuerza mayor, hacer un oficio, llevarlo ante el SEAD o SECAP de la ciudad en la cual ustedes se encuentren, allá se revisa por parte de la dirección de la universidad en ese espacio, en ese centro, para ver si el supletorio tiene aplicabilidad, y de ser así, pues ya el estudiante haría una cancelación sobre un derecho pecuniario para acceder al supletorio. Eso, vuelvo e insisto, corresponde únicamente para el paso 5 o la evaluación final, que es una prueba objetiva abierta, POA. Entonces, por eso la invitación cuando explicamos que este curso es metodológico es porque es un curso que no es habilitable. Entonces, en lo posible, apreciados estudiantes, desarrollemos nuestras actividades en los tiempos que están establecidos en la agenda de actividades y logremos tener una buena apropiación, un buen resultado, para que no tengamos situaciones en que nos está faltando puntaje para aprobar el curso. El curso hace parte del campo de formación disciplinar. Es un curso muy importante porque es transversal a todos los cursos, es decir, la observación y la entrevista, ustedes la van a seguir viendo a lo largo de los cursos en el plan de estudios. Entonces, por eso es disciplinar. Es un curso que tiene 3 créditos académicos. Recordemos que el crédito académico, según el Ministerio de Educación Nacional, hace parte del tiempo en que un estudiante le dedica a su formación, es decir, un crédito académico corresponde a 48 horas de estudio. En este caso, corresponde a ese tiempo, y a su vez estamos hablando que hay 3 unidades en el curso, lo que conlleva también a 3 créditos académicos. Bien, entonces, continuando con la explicación, este curso se oferta en un 4º periodo académico, es decir, no es un curso de primera matrícula. Aquí ustedes ya llevan en la universidad al menos 1 año o año y medio estudiando, lo que significa que ya tienen un reconocimiento del campus virtual. ¿Sí? Entonces, este curso se oferta en ese periodo académico y hace parte del núcleo problemático salud comunitaria y convivencia. Estudiantes, ¿qué es lo que esperamos que ustedes aprendan con el curso de observación y entrevista? Lo que esperamos es que ustedes logren planear, logren diseñar, logren aplicar la observación y la entrevista psicológica como técnicas de evaluación. Aquí siempre dejamos claridad que no corresponde a una entrevista de opinión, es una entrevista de corte psicológico, donde ustedes van a identificar unas fases, donde ustedes van a identificar un enfoque de la psicología, donde ustedes van a reconocer los distintos tipos de entrevistas psicológicas y ese campo de aplicación. Desde una perspectiva transversal. O sea, la observación y la entrevista son técnicas de evaluación transversales que son implementadas en distintos campos, sea educativo, sea comunitario, sea a nivel jurídico, sea a nivel de la salud. ¿Sí? En todos los campos se implementa tanto la observación como la entrevista. Estas son las unidades del curso. Hoy vamos a abordar la 1, la observación como técnica de evaluación. En la segunda web vamos a abordar la unidad 2, la entrevista como técnica de evaluación, y la unidad 3, la observación y la entrevista psicológica en contexto. ¿Cómo va a ser el desarrollo de nuestro curso? El desarrollo del curso está establecido con la estrategia de aprendizaje estudio de caso. 5 pasos. Ya el primer paso, recuerden que finalizó el día de ayer. El primer paso inició el 17 de agosto, cerró el 30 de agosto, que fue la presentación de las unidades del curso. A partir de hoy,
31 de agosto hasta el 27 de septiembre está el paso 2, es decir, a partir de hoy ya empezamos con el siguiente paso que corresponde a la planificación y reporte de una observación, que es lo que esperamos poder orientar en este encuentro. El paso 3 es elaboración de preguntas para una entrevista. El paso 4 es el componente práctico, prácticas simuladas, y acá me detengo un momento. Apreciados estudiantes, y desde ya se les invita, primero, que ustedes tengan el correo institucional disponible, porque cuando estemos en ese paso 4 del componente práctico, se va a requerir que tengan el correo, porque a ese correo se les va a enviar una invitación para que ustedes puedan asistir y participar en la actividad simulada en un recurso que se denomina la cámara de GESEL. Ustedes, si ya han ingresado al curso, pueden irse al paso 4 y ahí aparece un recurso simulado incrustado que es la cámara de GESEL. Pueden ingresar, pueden explorar, y la idea es que lo hagan. Por favor, entremos ahí a ese espacio del paso 4 donde está la cámara de GESEL, ese entorno simulado, para que empecemos a loguearnos, y con eso vamos de alguna forma sincronizando nuestro acceso con el recurso, y cuando ya nos corresponda el paso 4, pues tengamos mayor, garantía de que podemos ingresar, porque tenemos nuestro correo institucional activo y porque ya hemos explorado ese espacio de la cámara. Igualmente, todavía nos quedan 2 web para poder brindar mayor claridad sobre este paso, pero desde ya me permito invitarlos, que es importante tener nuestro correo institucional disponible y que hagamos la exploración de ese espacio que está en el campus virtual en el paso 4. El paso 5 es un resumen y conclusiones de la práctica simulada. Aquí en esta estrategia, el paso 1 es individual, el paso 2 es individual, el paso 3 y el paso 4 es colaborativo, y el paso 5 es individual. Entonces, para que lo tengamos también en cuenta. Tenemos otro aspecto, y es el acompañamiento docente. Apreciados estudiantes, están los foros. Los foros para que ustedes puedan participar. El foro es como un salón de clases. Ahí ustedes se encuentran de forma sincrónica con sus compañeros y con su docente. Entonces los invitamos a que por favor entren con suficiente antelación y hagan sus aportes. Y de la manera en que ustedes ingresen, pues lógicamente que sus docentes van a tener también la oportunidad de hacer la respectiva retroalimentación. También, apreciados estudiantes, hay un chat en TIT, se creó un chat, un gran grupo donde pues en lo posible hemos estado dando respuesta permanente a las inquietudes, pero igualmente los docentes cuentan con un chat que ellos mismos han creado y que les han compartido a ustedes los días y los horarios en los foros que han creado de atención. Entonces, por favor, tener presente, si sus docentes les están dando una información, qué días y en qué franja de atención ellos les estarán brindando esa orientación de manera sincrónica y asincrónica. También tenemos nuestras web conferencias, por ejemplo, está la primera web y nos quedan 2 más. Y también vamos a tener el acompañamiento del componente práctico, que es ese laboratorio remoto que les estoy contando con la cámara de GESEL. Entonces, observen ustedes, apreciados estudiantes, que son varias las herramientas con las que contamos para acompañarlos a ustedes en el curso. Igualmente hay otro punto, y es el seguimiento mediante alertas tempranas. ¿Eso qué quiere decir? A veces matriculamos, pero a veces no ingresamos al curso. Eso es inasistencia. O a veces matriculamos, ingresamos al curso, pero no entregamos las actividades. Y eso, pues eso se requiere que revisemos nosotros como red qué puede estar pasando con el estudiante. Entonces, los docentes estarán haciéndoles a ustedes el acompañamiento, les van a enviar mensajes a sus correos, para saber qué situaciones se les puede estar presentando que no les hayan permitido a ustedes desarrollar sus actividades. Pero la invitación es que en lo posible ustedes puedan desarrollar el curso sin ninguna novedad. También nosotros hacemos un seguimiento e identificación con los estudiantes que tienen necesidades especiales. Entonces, si por alguna razón ustedes cuentan con alguna necesidad educativa especial, nosotros tenemos unas categorías. También comunicarlo al docente, porque hay un acompañamiento inclusivo.
Un acompañamiento inclusivo, ¿qué significa? Que nosotros hacemos 3 seguimientos mediante actas y con el estudiante, de acuerdo a esa necesidad especial, pues hacemos un acompañamiento, un aprestamiento para que logre ese aprendizaje y el propósito de formación. Y por último, pues también estamos identificando que hay estudiantes que han visto el curso 2, 3, 4 veces. Entonces necesitamos saber qué está sucediendo porque no ha logrado aprobar el curso. Entonces vamos a estar muy pendientes de ustedes. Hay un aspecto, apreciados estudiantes, y esto lo hablamos con los docentes, también con ellos. Hay una rúbrica que se llama el tigre. Esa rúbrica es una técnica para escribir en foros, en cursos virtuales. Entonces, muchas veces sucede, estudiantes, que nosotros nos comunicamos con un párrafo, pero realmente no estamos transmitiendo una información suficiente, una información argumentada. Y nosotros estamos acá en la universidad y nos estamos formando, nos estamos estructurando. Y para estructurarnos, pues debemos también hacer un ejercicio, ¿sí?, de aprendizaje para poderlo transmitir en ese foro que es nuestro salón de clases. Entonces, recomendación cuando estemos haciendo nuestros aportes: que escribamos un buen título, que construyamos sobre las ideas que se proponen desde que el docente abre el foro, que generemos una discusión. Por favor, escribamos correctamente. A veces encontramos palabras mal escritas, o a veces encontramos ideas que no se comprenden, o a veces encontramos, digamos, diálogos que no corresponden a un entorno académico. Entonces, aquí también queremos dejar este mensaje para que ustedes se vayan formando y se vayan estructurando y que esos foros queden bien robustos, de verdad que se vea un proceso de aprendizaje. Otra recomendación: no es que lleguemos faltando el último día o los 2 últimos días y colocamos 4 o 5 mensajes en el mismo día y esa ha sido toda mi participación. La participación es un proceso. Si las actividades son de 28 días, se entiende que yo en el transcurso de 28 días estoy haciendo mi proceso. Ustedes saben que el campus virtual está disponible las 24 horas del día durante todos los días de la semana. Eso es lo bueno de la virtualidad. Entonces, la invitación es que sí podemos ingresar, podemos estudiar y también podemos hacer muy buenos aportes. Voy rápido porque el tema que viene es supremamente importante. El del paso 2, entonces aquí ya voy adelantando un poco más el ejercicio. Esto corresponde a la evaluación. Ya la evaluación inicial fue la que pasó, 25 puntos. La evaluación intermedia, que son los pasos 2, 3 y 4, suman 350 puntos. Y la evaluación final, que es el paso 5, 125 puntos sobre 500 puntos. Se aprueba con 300. Estas son las fechas de la web. Hoy estamos adelantando la primera. La segunda va a ser el 28 de septiembre a las 10 de la mañana y la tercera el 26 de octubre a las 10 de la mañana. Esta misma información ya está publicada en el entorno de información inicial. Ahí ustedes pueden consultar esta misma información. Ahora bien, ya entrando en materia, la unidad 1, la observación como técnica de evaluación. Aquí ustedes observan una lupa, un lápiz, un borrador, una hoja. Esto nos permite empezar a entender que hay elementos, que hay instrumentos que se necesitan para que logremos una observación. Igualmente, hay otro punto que no podemos dejar de lado, que se denomina el consentimiento informado. Ustedes van a hacer uso de ese consentimiento informado. Aquí lo estamos abordando de una manera pedagógica, es decir, estamos aprendiendo cómo implementar unas técnicas, ¿sí? Unas técnicas de evaluación desde la parte psicológica. Y cuando uno implementa técnicas, ahí se habla de ese consentimiento, de como lo dice el artículo 15 de la Constitución Nacional, dice: todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas. Ya con sus docentes, cuando estemos haciendo nuestras actividades,
se orientará muy bien sobre el tema del consentimiento informado. Igualmente, cuando ustedes vayan a hacer su modelamiento, es decir, la entrevista simulada, que aunque la vamos a hacer nosotros mismos con nuestros grupos colaborativos, también es importante que en la entrevista, cuando la empecemos a organizar, tengamos presente el consentimiento informado, porque en la vida real se utiliza. Las personas tienen ese derecho de conocer y en qué consiste la actividad que se está realizando, ¿sí? Y porque ellos deben de tener suficiente información sobre ese ejercicio. Y esto también está relacionado con lo que dice la Ley 1090 de 2006, que es el Código Bioético y Deontológico al Psicólogo que nos rige a nosotros acá en Colombia. Nosotros está COLPSI, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos, el cual ha establecido esta ley y nosotros como psicólogos debemos de conocerlo y ustedes como psicólogos en formación. Ya hablando de una definición respecto a la observación, y acá quiero que lo tengamos muy en cuenta, la observación como técnica de evaluación nos está indicando que es aquello que se hace con cualquiera de los procedimientos técnicas que se recoge información, ¿sí? Pero esta información se hace de una forma deliberada. ¿Mediante qué? Mediante nuestra percepción visual de esos comportamientos que son emitidos por una persona o por varias personas. Por lo general, lo hacen observadores entrenados. ¿Mediante qué? Protocolos, que son los protocolos que el profesor Diego Castiblanco les va a explicar en un momento, y con esos protocolos lo que va a permitir es que se dé un efecto de una anotación, de que escribamos sobre eso que estamos observando, pero de una manera sistemática, en una situación, bien sea natural o una situación preparada o análoga, como lo indica este autor, que este autor está también dentro de los contenidos del curso, Fernández, en el año 2013. No, señora. Apreciados estudiantes, no siendo más, voy a darle la palabra de aquí hasta las 11:30 al profesor Diego Castiblanco para que él continúe con la orientación también, o sea, con toda la ilustración y con la orientación del paso 2. Adelante, profesor. Gracias. Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Me alegra contar con esa nutrida participación de parte de ustedes. También un saludo especial a nuestra directora de curso, la profesora Zuli, y todos los compañeros de la red. Quiero empezar hablando acerca de la observación. La definición que se nos da en los contenidos de la unidad 1 es que la observación es aquello que se hace con cualquiera de los procedimientos y técnicas de recogida de información que requiere la participación deliberada, la percepción deliberada de comportamientos emitidos por los sujetos, realizada por un observador entrenado mediante protocolos preparados al efecto que permitan una anotación sistemática en una situación natural o artificial. Quiero hacer hincapié en las partes azules de la definición. Básicamente estas partes azules nos marcan la diferencia de una observación científica, que es la que vamos a aplicar nosotros, a una observación cualquiera, una observación ordinaria. Y es que en esta observación científica o en esta observación psicológica vamos a usar unos procedimientos y técnicas. Se va a recoger información, es decir, estaremos observando con un objetivo y ese objetivo hará que nosotros registremos lo observado en algún instrumento. Hay una percepción deliberada, es decir, no es coincidencia que estemos en un sitio y por azar del destino observemos algo, no, vamos a ese sitio o estamos en ese contexto con un objetivo. Adicionalmente, estamos entrenados. Ustedes, como observadores, cuando hagan su ejercicio de observación,
habrán leído los contenidos, habrán recibido las orientaciones respectivas, como la que está ocurriendo en este momento. Entonces podemos hablar de observadores entrenados. Habrán unos protocolos preparados de antemano. Por eso ahorita vamos a hablar acerca de la ficha de planeación de la observación, porque esa ficha delimita cómo es que vamos a ejecutar esa observación. Entonces, no es una observación al azar, es una observación con un propósito, siguiendo unos protocolos. Y adicionalmente, ese registro de lo que observemos va a tener unos parámetros también, no va a ser solamente registrar anecdóticamente algo, sino que este es el cuadro de planeación de la observación. Quiero hacer hincapié en el hecho de que ese cuadro no es una técnica de registro. Es decir, nosotros no vamos a registrar allí nada de lo observado, pero sí nos va a servir para delimitar nuestra observación, para planearla, como un ejercicio previo. Es decir, es lo primero. Hola, buenos días. Después de haber leído los contenidos. Buenos días. Buenos días. Profe, qué pena contigo. Es que la verdad no se escucha muy bien. Se escucha por partes, hay palabras que no se entienden. ¿Todos están teniendo esa misma experiencia que refiere la estudiante? Sí, señor, sí, profe. No, profe. Sí, señora. No, profe. No. En algunos escuchan bien y otros no escuchan bien, pero podríamos decir que ese es un tema ya de señal de internet. Si, por ejemplo, se sigue manteniendo que no se escuche del todo bien, igual la grabación está ahí, va a estar y se las estaremos compartiendo. Profe, disculpe, es que a usted sí Es que se escucha mucho ruido de fondo. ¿Se escucha ruido de fondo? Permítanme. Está como robotizado, profesor. Tutora, pero se le escucha bien, al tutor no. El profe va a reubicarse, apreciados estudiantes. Voy a ubicarme en un espacio cerrado para disminuir el ruido del ambiente, ¿les parece? Gracias, doctor Diego. Sí, señor. Permítanme 2 minuticos, ya estoy nuevamente con ustedes. Bien, de acuerdo. Gracias. Bueno, entonces vamos mientras que el profesor Diego, yo no me quiero adelantar a lo que nos va a explicar, pero sí es algo que es necesario que tengamos presente. Ustedes dentro de las herramientas que encuentran en el paso 2, hay una carpeta en el curso, en el paso 2, y dentro de esa carpeta ustedes van a encontrar esta herramienta. Esta herramienta se llama cuadro de planeación. Cuando hablamos de un cuadro de planeación es lo que nosotros nos proyectamos observar. Es decir, aquí no se hace el registro de la observación. Aquí lo que hacemos es la planeación de lo que esperamos observar. Entonces, si nuestra observación va a ser participante, si vamos a tener algún tipo de involucramiento o simplemente no vamos a involucrarnos con las personas o con el contexto o con el campo. Ahí quiero dejar como también una claridad. La estrategia de aprendizaje del curso es basado en estudios de caso. A partir de ahora, cada uno de sus docentes les van a proponer un contexto, sea un contexto desde el campo familiar, sea un contexto desde el campo educativo, sea un contexto desde el campo jurídico, inclusive ayer estuve conversando con unos docentes y cada docente tiene un perfil, entonces de acuerdo a ese perfil hay mayor preferencia para que puedan empezar a considerar ese contexto o ese campo. Entonces ya con sus docentes van a determinar cuál campo o cuál contexto van a observar y con ese campo, con ese contexto, ustedes van a desarrollar los pasos subsiguientes que están propuestos en la estrategia de aprendizaje. Profe Diego, lo escuchamos. Por favor, me confirman si ahora me escuchan mejor.
Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ok, bueno, muchas Sí, gracias. señor. Bien, entonces, como les indicaba, ese cuadro de planeación debe diligenciarse antes de realizar la observación. ¿Sí? En este cuadro no vamos a registrar lo observado, sino que de acuerdo a los contenidos de la unidad 1, vamos a delimitar nuestra observación. El primer dato que nos solicita ese cuadro de planeación tiene que ver con la unidad de análisis, es decir, qué es lo que vamos a observar. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor, podemos cerrar. Gracias. Bueno, este primer dato que se nos solicita, que es la unidad de análisis, ¿qué es lo que vamos a observar? Según el documento de Rocío Fernández Ballesteros, tiene que ver con 4 categorías. Ella nos dice que nosotros podemos observar atributos o conductas o interacciones o productos de conducta. Es decir, todo lo que nosotros podamos observar encaja con alguna de esas categorías. Cuando hablamos de atributos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a características, a un conjunto de características que tienen un nombre ya establecido. Por ejemplo, si alguien en su trabajo empieza a fruncir el ceño, a demostrar inquietud, de pronto a rascarse la cabeza, probablemente uno pueda decir que eso corresponde al estrés. Cuando yo digo estrés, estoy hablando de un atributo. ¿Sí? O por ejemplo, si alguien grita, si alguien levanta la voz, golpea la mesa, yo puedo decir que ese conjunto de conductas corresponden a algo que se llama ira o irritabilidad. ¿Sí? Entonces, noten que aquí en atributos nosotros nos vamos a enfocar en un conjunto de conductas que ya tienen un nombre predefinido, como estrés o como preocupación o como ira, o también aspectos positivos como satisfacción, alegría, etc. Pero resulta que nosotros también podemos observar no el atributo en conjunto, sino solamente una partecita de ese atributo, es decir, una conducta. Entonces allí, en este cuadrito, nosotros no colocaríamos, por ejemplo, estrés, que sería lo que nosotros vamos a observar, el atributo estrés, sino que en este caso colocaríamos conducta de fruncir el ceño o conducta de levantarse inquieto de su puesto de trabajo. Es decir, nos vamos a enfocar solamente en una partecita. A eso, dentro de este documento de Rocío Fernández Ballesteros, se le llama conducta. Entonces ya es una parte más pequeña. También nos dice la autora que nosotros podemos observar interacciones. Cuando nosotros observamos interacciones, ya estaremos observando a más de un sujeto. Es decir, cuando hay 2 o más sujetos a los que estamos observando y queremos enfocarnos en cómo es que se relacionan entre ellos en determinado contexto, entonces en ese caso estaremos observando interacciones. Tutor También, Diego, señora. Diego, Sí, señora. disculpe que le interrumpa, de pronto usted está colocando diapositivas o por favor podemos ver ese cuadro que está enseñando, diciendo que hay que diligenciar el cuadro, en fin, o sea, la diapositiva no se ha cambiado, quedó en consentimiento informado, ya no, de ahí no estamos viendo nada, o no está mostrando diapositivas. Sí, sí las está mostrando. Pero no, solamente quedó en consentimiento informado y ahí quedó. Gracias. Los demás estudiantes, o sea, ¿esto está corriendo solamente con Gloria o los demás estudiantes? Yo no la veo.
Yo sí la veo. Yo sí, ese cuadro de planeación. Yo solo veo un cuadro de atributos, planeación. conductas, interacciones, Estoy viendo productos donde de dice cuadro de conductas. planeación. Veo definición. Esa es cuadro de planeación, Sí, es el que usamos, porque el Ah, profesor está explicando atributos. Cuadro de planeación. Yo no la veo. Yo veo cuadro de planeación. No, lo pasó, profe. No veo Ya, nada, ahí ahí está colocó. bien. Ahí ya se ve. Ahí dice cuadro de planeación. Se volvió Gloria, tres creo que la diapositivas, señal- profe. Ahora sí. Gloria, creo que la señal te está Ahora sí se ve. llegando Ya se ve. atrasada. doctor. Es Sí. el segundo que pasó, profe. Estás en el segundo que pasó. ¿Sí? Mira, respetados estudiantes, este Es la el cuadro de diapositiva planeación general. Este es el cuadro de planeación general que todos estamos observando. Luego tenemos acá el cuadro de planeación, relación observador-observado, y este es el cuadro que el profesor Diego en este momento está explicando. Sucede y pasa que muchas veces el retorno del Internet no es igual en todas las partes y en algunos casos puede quedar congelada la imagen, pero en la mayoría entiendo que sí están observando esta diapositiva, ¿sí? Que dice unidad de análisis que observar, ¿correcto? Sí, señora. Compañeros, les pido encarecidamente que si de pronto notan que se congeló, no se preocupen, la grabación va a quedar y se las vamos a compartir. Entonces yo los invito que por favor escuchemos atentamente para que logremos continuar porque hay bastante información que necesitamos pues socializar con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces la grabación se les estará compartiendo, lo único es profe, que hay forma de pronto de subirle un poco más al volumen, pero por lo Disculpa, demás, profe, ¿por qué medio la compartes? Yo la vez pasada en las Teams tuve ese problema noticias, porque tengo... entorno de información inicial. ¿Entorno de información inicial? Entorno de información inicial, ahí dice encuentros sincrónicos, web conferencias, ahí está, incluye la planificación de las web. Entonces ahí se les profe, está. gracias. Igualmente ustedes, como ingresaron, ahí también pueden ver la grabación una vez que se termine. Inmediatamente queda la grabación ahí. ¿Listo? Tutores, Sí, señora. tutores, Por qué favor, pena. vamos a escuchar. Yo quiero ver una sugerencia, es para los estudiantes. Por favor, cuando vayan a hablar, levanten la mano o esperen a que se finalice la web para proponer sus preguntas, porque realmente no se logra entender lo que el tutor dice y quizás lo que él va a decir responde a sus preguntas. Igual ahí está el chat y también me parece respetuoso levantar la mano cuando vayan a hablar porque hablan todos y no se entienden. Muchas gracias. Por favor, sí, les pedimos ese favor. De aquí en adelante, lo que les explicábamos a escuchar, ¿de acuerdo? Cerramos micrófonos, vamos a escuchar y vamos a prestar atención a todas las orientaciones, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, estamos en la diapositiva cuyo título es cuadro de planeación y estamos hablando de las unidades de análisis, ¿sí? Entonces, les decía que la autora también nos habla de que podemos observar productos de conducta, es decir, cuando en un proceso, por ejemplo, en un contexto organizacional, un operario ejecuta un ensamble o ejecuta un diseño, eso sería un producto de conducta. Cuando un niño realiza un dibujo, ¿sí? Ese dibujo sería un producto de conducta. Es decir, son elementos concretos creados o diseñados por esa persona a la que estamos observando. Creo que nosotros empezamos desde el segundo cuadrito del cuadro de planeación, porque el primero es este que ustedes están viendo en pantalla, la relación observador-observado. Ese es el primero. Creo que nos saltamos y no empezamos con ese, pero pues podía explicarlo también. Es decir, en esa matriz, el primero de la esquina superior izquierda es relación observador-observado. ¿Qué nos dice la autora? Que hay tres tipos de relaciones
entre el observador y la persona o personas que está observando. La primera relación es de observación participante, observador. Profe Diego, se le silenció el micrófono. ¿Ya me escuchan en este momento? Sí, señora, adelante, profe. Bien, entonces, les decía que la relación observador-observado, la primera Disculpa, categoría profe Diego. Disculpa, profe Sí, Diego, es que creo que su micrófono es el que se escucha con interferencia. Cuando se silenció su micrófono, se silenció la interferencia que había. Es como si tuviera un doble micrófono. Entiendo. Permítanme, casi, no, la aplicación solamente permite un solo micrófono. Sí. Como cuando estás por dos aplicaciones, por celular y computador. No, estoy solamente acá de mi computador. Tal vez, no sé si hay algún otro micrófono abierto que esté causando la interferencia. Continuemos, profe, para que nos quede la grabación. De todas maneras, pues quien tenga pues mayor dificultad para escuchar, los invitamos a que luego consulten la grabación, porque ya faltan 15 para las 11 y tenemos tiempo hasta las 11:30. Perfecto. Entonces, la observación participante básicamente ocurre cuando quien está siendo observado es consciente de que está ocurriendo esa observación, ¿sí? Es consciente de estar siendo observado. Porque el solo hecho de ser consciente de estar siendo observado modifica de alguna manera la conducta, ¿sí? Entonces, una cosa es que usted no sepa que lo están observando en su lugar de trabajo, cómo se relaciona usted con sus compañeros. Y otra cosa muy diferente es que usted sepa que hay alguien que está observando cómo interactúa con los demás. De alguna manera se ve afectada esa conducta. Entonces, esto entraría en observación participante. La observación no participante sería aquella que ocurre sin que el observador interfiera. Esto solamente se da cuando quien está siendo observado no es consciente de que está ocurriendo esa observación. Y el otro tipo de observación sería la observación de allegado. Es la observación que ejecuta alguien que vive o que comparte en el mismo contexto de la persona a ser observada. Entonces, a veces el psicólogo clínico en consulta, por ejemplo, quiere identificar o quiere verificar un diagnóstico en el niño, entonces le pide a la mamá del niño que registre algunas conductas de ese niño durante la semana en ese contexto que es su casa. En ese sentido, no sería el psicólogo quien está observando directamente, sino que le estaría pidiendo el favor a un allegado que ejecute la observación. Entonces, en esta categoría encajamos esas observaciones que son ejecutadas por alguien cercano a quien está siendo observado. Siguiendo con nuestro cuadro de planeación, tenemos otra casilla que es el muestreo, ¿sí? En este muestreo nosotros tenemos que identificar cuántas horas vamos a realizar la observación o cuántos minutos. No solamente eso, sino durante cuántos días o durante cuántas semanas. Puede ser una sola sesión de observación, pueden ser varias sesiones de observación. Aquí estaríamos hablando del muestreo del tiempo, ¿sí? Cuando nosotros definimos el tiempo que vamos a utilizar para la observación. Pero este tiempo puede ser, como decía, una sola sesión o varias sesiones. Cuando hablamos de muestreo de situaciones, ya nosotros vamos a delimitar, vamos a colocar un nombre en ese lapso
en el cual vamos a ejecutar la observación. Entonces, por ejemplo, en un colegio, es decir, vamos a observar al estudiante durante sus clases de castellano, que ocurren 3 horas a la semana. Solamente vamos a observar esas 3 horas de clase de castellano del estudiante. También podemos delimitar, por ejemplo, si es una interacción, podemos decir, bueno, vamos a observar a esa pareja de esposos durante su interacción en la hora del almuerzo. ¿Sí? Entonces estamos delimitando situaciones, el descanso, la hora del almuerzo, la clase de español, etc. También nosotros debemos delimitar ese muestreo de sujetos. Entonces, allí es donde decimos que la observación se va a efectuar sobre un niño de 10 años de edad que cursa quinto de primaria en un colegio, o una pareja de esposos que llevan 10 años de matrimonio. Podemos definir allí las edades de ellos. Entonces vamos a hablar un poco de los sujetos o del sujeto como tal que vamos a observar, dando algunos datos básicos, así como la edad y el contexto o el rol que ejercen en ese espacio en el que vamos a efectuar la observación. Entonces, sea un estudiante de 10 años de edad, sea una esposa de 35 años de edad con su pareja, con la cual lleva 10 años de matrimonio, por ejemplo. Entonces, allí estamos especificando el muestreo de sujetos. Ya en el siguiente dato que se nos solicita en la planeación es el lugar de la observación. Este cuadrito es en el cuadrito en el que los estudiantes más se equivocan. ¿Por qué? Porque lo responden o lo diligencian desde el sentido común, pero no se van a la teoría. Entonces se apresuran y colocan allí, lugar de la observación, el colegio Manitos a la Obra. Consultorio clínico o lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces, resulta que lo que se nos solicita aquí no es el nombre del lugar de la observación, sino que es que ustedes definan si ese lugar de la observación va a permitir hacer una observación natural o una observación artificial. Cuando nosotros hablamos de una observación natural, estamos haciendo alusión a el contexto donde normalmente se desenvuelve el individuo. Es así como, por ejemplo, observar a un niño en su casa u observar a un niño en su colegio sería una observación natural. Pero si nosotros vamos a usar técnicas, o mejor, instrumentos, como por ejemplo la cámara de Gesell, que es la que ustedes ven allí en la fotografía, donde ustedes de antemano diseñan un ambiente para ver cómo responde un individuo en ese ambiente, o varios individuos en ese ambiente, con el objetivo de registrar su observación. Entonces, allí estamos hablando de una observación artificial, porque ustedes están creando ese ambiente. No es el ambiente cotidiano del sujeto a observar, sino que ustedes crearon ese ambiente para realizar la observación. Entonces, por ejemplo, puede que un psicólogo le pida a la mamá de un niño que lleve el niño al consultorio con el hermanito mayor, ¿sí? Y el psicólogo tiene allí preparado unos jueguitos para ver cómo interactúan esos dos niños. Esa situación sería una situación artificial, porque no es el contexto habitual donde están conviviendo esos dos niños, sino que es un contexto que el psicólogo preparó de antemano con unos jueguitos, con unos estímulos para que ellos dos interactúen, y de esa manera el psicólogo podrá identificar cómo es que se da esa relación. Entonces noten que cuando en la matriz, en el formato de planeación de la observación, se nos dice lugar de la observación, dónde vamos a observar, tenemos solamente que anotar allí si es
un lugar natural o un lugar artificial. Ojo que los lugares naturales no son lugares, como se puede entender a simple vista, lugares de la naturaleza, un parque, una montaña. No, esos no son los lugares naturales. Los lugares naturales, dentro de la teoría de la observación, son los lugares cotidianos donde normalmente el individuo se desenvuelve, como la casa, el colegio, su lugar de trabajo. Y los lugares artificiales son los que son preparados de antemano, en este caso por el psicólogo, para generar determinada conducta, como por ejemplo ocurre en los espacios de cámara de GESEL o en el consultorio de un psicólogo clínico o en el consultorio o en la oficina del psicólogo educativo, donde puede tener algunas herramientas para ver cómo es que responde el niño ante determinados estímulos. Entonces, lo que se nos está pidiendo acá es solamente una palabra, natural o artificial. Ustedes deben colocar allí cuál de esas dos categorías van a aplicar en su observación. La guía de actividades delimita ya que es una observación natural y es participante por el hecho de que la persona va a tener conocimiento de que nosotros la vamos a observar, debido a que va a diligenciar un consentimiento informado. Entonces, no habría mayor confusión a la hora de diligenciar este cuadro. La otra información que se nos solicita en el cuadro de planeación es la unidad de medida. Es decir, ¿qué vamos a medir de esa unidad que nosotros seleccionamos anteriormente? ¿Recuerdan la unidad de análisis? Que era atributos, conductas, interacciones o productos de conducta. De esas 4, yo me voy a enfocar en una sola, pero acá voy a delimitar qué voy a medir de esa categoría. Es decir, si voy a observar una conducta, entonces me voy a enfocar en la duración de esa conducta o me voy a enfocar en la ocurrencia de esa conducta o en el orden o en la frecuencia en que ocurre esa conducta. Todos estos términos tienen una diferencia. Por ejemplo, cuando hablamos de ocurrencia de una conducta, estamos hablando de si la conducta se da o no se da. Entonces, voy a observar a un empleado en su lugar de trabajo. Voy a determinar si durante esa hora que escogí para la observación se da el estrés o no se da el estrés. Si escogí en la unidad de análisis la categoría atributo, que sería en este caso el estrés, si se da o no se da. Simplemente voy a responder esa pregunta. ¿El empleado se estresa o no se estresa? Pero si yo escojo la duración del atributo estrés, entonces yo tendré que enfocarme no solamente en si el empleado se estresa, sino cuando se estresa, ¿cuánto tiempo dura estresado? ¿Dura toda la mañana? Durante esa hora que escogí para la observación, ¿permaneció toda la hora estresado o solamente 15 minutos de esa hora? Esa sería la duración. Pero yo también me puedo enfocar en la frecuencia. Entonces, durante esa hora, ¿cuántas veces se estresó el empleado? Entonces, noten que hay unas diferencias entre cada una de estas categorías. También puedo escoger el orden. Es decir, el empleado se estresa ante qué estímulo. Cuando llega un cliente, entonces la respuesta es de estrés. Entonces uno pudiera decir, bueno, el orden es que primero llega un cliente y luego el empleado se estresa. ¿Sí? A eso nos referimos cuando hablamos de orden en la unidad de medida. Este cuadrito se diligencia solamente colocando allí la palabra que corresponde. Si es ocurrencia, es decir, si voy a enfocarme en si la conducta o el atributo se da o no se da, o si voy a enfocarme en el orden en que ocurre, o en la duración, o en la frecuencia.
Siguiendo con nuestro cuadro de planeación, tenemos la técnica de registro. Es decir, ¿qué vamos a utilizar para registrar nuestra observación? Para que esos datos no se pierdan, que no queden en el aire, sino que queden plasmados en un documento. Recuerden que esto es un aspecto diferenciador de la observación científica a la observación cotidiana que pudiera presentarse, por ejemplo, en el caso de ser uno testigo de un accidente o de cualquier otro suceso al azar. En la observación científica siempre hay un registro de los datos recogidos en la observación. Entonces, tenemos entre paréntesis allí, se nos están diciendo cuáles son esos registros. El registro narrativo, que ocurre dentro del diario de campo, que equivale al diario de campo. Las escalas de apreciación, registros de conductas, matrices de interacción, mapas de conducta, y tenemos aquí el diario de campo, pero que equivale al registro narrativo. Entonces, ahorita vamos a identificar cada uno de estos instrumentos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el registro narrativo. Y hay un ejemplo allí muy sencillo. Dice, René dice repetidamente, quiero un vaso de leche. Se da la vuelta al ver a su madre mientras le pide el vaso de leche. La madre va al frigorífico, parece que va a abrir pero no lo hace. Se dirige al lugar donde está Pedro, se inclina cariñosamente hacia él y le da un beso en el cuello. Entonces, fíjense que aquí se está relatando lo observado paso a paso, o sea, suceso a suceso. Por eso se llama narrar, porque estamos enfocándonos en cada una de las acciones de los sujetos observados. De esta observación uno pudiera deducir que hay una relación de cercanía entre René y su madre, y que su madre es cariñosa, ¿no? Y que René tal vez es un poco perezoso, pues porque no va él mismo al frigorífico, sino que le pide el favor a su mamá. Pero estas interpretaciones adicionales no irían allí, porque lo que el registro narrativo va a plasmar es solamente lo que estamos observando. Las interpretaciones adicionales a eso observado no tendrían por qué estar allí en ese registro narrativo. Solamente hablamos de lo objetivo, más no de lo subjetivo, es decir, de nuestra opinión sobre lo observado, no iría en el registro narrativo. Tenemos acá el diario de campo, que es donde precisamente colocamos este registro narrativo, allí donde dice observación. Si notan esa casilla que dice observación, allí entonces empezamos a relatar. Diligenciamos la fecha, el lugar, el tema que vamos a observar, la hora, el objetivo de nuestra observación. Este objetivo de la observación tiene que coincidir, apreciados estudiantes, con la unidad de análisis y la unidad de medida. Entonces, si yo dije que en la unidad de análisis yo iba a observar atributos como, por ejemplo, el estrés, y que iba a observar la duración del estrés, entonces en el objetivo voy a colocar identificar la duración del estrés en tal persona. ¿Sí? Protagonista sería el sujeto, los sujetos a los que vamos a observar, y la observación como tal sería allí colocar o escribir lo que estamos observando minuto a minuto. Tenemos la técnica de registro que se llama registro de conductas. Allí simplemente vamos a marcar con una X las conductas que se están dando. Entonces hay una lista de conductas en la mano izquierda y en la columna de arriba están los momentos del día en que se pueden dar esas conductas. Entonces simplemente hacemos una X donde en el momento en que se presente la conducta. Recuerden que ahorita vamos a explicar la actividad como tal. Aquí yo solamente estoy explicando los instrumentos de registro, pero la actividad es puntual y vamos a ver una herramienta adicional que tenemos que reemplaza estos formatos. ¿Sí? Esa es una herramienta didáctica creada para que sea más fácil para ustedes el registro de la observación.
La matriz de interacción. Entonces, a un lado tenemos el sujeto A, arriba tenemos el sujeto B. Entonces, cuando el sujeto A ejecuta determinada acción, ¿qué hace el sujeto B? Entonces, allí colocamos una X donde se crucen esas dos conductas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven allí, en la parte de arriba dice mujer, y hay una serie de conductas que ella puede desplegar, como verbalización positiva, verbalización negativa o ignorar, ¿sí? Y en la columna de la izquierda ustedes ven al marido, ¿sí? Y tenemos las conductas que él puede desplegar. Entonces, por ejemplo, alabar, criticar, ¿sí? Entonces, cuando el marido alaba a su esposa, ¿cuál es la reacción de ella? Entonces, tendríamos que colocar una X donde las dos conductas se crucen. Entonces, si yo coloco una X acá donde dice verbalización negativa, entonces diríamos que cuando el marido alaba a su esposa, ella responde de manera negativa, como con desgano o como ofuscada por ese comentario, ¿sí? Entonces, esto nos sirve cuando vamos a observar interacciones. Perdón. Otra técnica de registro es el mapa de conductas. Aquí ya podemos registrar una conducta sobre un espacio específico. Entonces, ustedes ven acá como una especie de plano con algunos lugares de determinada empresa o determinada casa. Entonces, simplemente marcamos los lugares donde se están dando esas conductas. Entonces, si se está dando en la habitación principal, si se está dando en la sala, y tenemos ahí la lista de conductas que son susceptibles a presentarse en esos lugares, y simplemente marcamos allí sobre el mapa el lugar donde se presenta la conducta. También tenemos los códigos o sistema de categorías, donde nosotros ya creamos unas abreviaturas, unas convenciones para diferentes tipos de conducta, estímulos y respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ustedes ven una serie de abreviaturas allí, no se asusten. Esas abreviaturas están aquí ya nombradas. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que esta O significa observar, ¿sí? Esta O de la tercera columna de izquierda a derecha. Y acá vamos a suponer que hay una que signifique ignorar, ¿sí? O gritar. Entonces, lo que ocurre es que cuando ocurre un grito, entonces la persona observa. Entonces, la idea es asociar esas dos conductas, ¿sí? Que sería el estímulo y la respuesta. Pero aquí pues ya trabajamos con abreviaturas y ya sería pues para hacer un registro más extenso de todas las conductas que ocurren durante ese lapso. Tenemos también un ejercicio que quiero que realicemos para verificar que haya quedado clara esta información, que haya quedado muy clara esta información a ustedes. Son dos casos, ¿sí? Yo voy a leerlos, voy a leer primero uno y voy a hacerles unas preguntas a ustedes. Ahí en el chat, ustedes me van a decir, por favor, frente a esas preguntas que yo planteo, su opinión, a ver si quedó clara la información, ¿les parece? Van a escribir en el chat, por favor, cuando yo haga la pregunta de acuerdo al caso planteado. Entonces, el caso número 1. Escuchen con atención, por favor. Ante la solicitud de una madre de familia donde labora, un psicólogo educativo decide observar el grado de atención que presta un estudiante de quinto de primaria de 10 años de edad a su profesora de matemáticas, ya que el estudiante presenta problemas en esta materia. Para ello, el psicólogo se ubicará en la ventana del salón de clase donde se encuentra el estudiante.
lejos de la vista del estudiante, durante las clases de matemáticas que se dictan los días martes y jueves, durante hora y media cada día, en el transcurso de una semana. El psicólogo se enfocará en el tiempo que el estudiante está prestando atención a su profesora durante esas 3 horas y registrará lo observado y sus conclusiones en el diario de campo. La pregunta es, ¿cómo diligenciaría este psicólogo el cuadro de planeación y el diario de campo? Entonces vamos a volvernos al cuadrito de planeación y vamos a diligenciarlo entre todos. Es más, yo tengo acá un cuadrito en Word, voy a compartirlo. Profe, entonces de aquí en adelante usted compartiría la pantalla, ¿de acuerdo? ¿Listo? Sí, señora, claro que sí. Bueno, voy a dejar de compartir para que pueda ya iniciar. Entonces, apreciados estudiantes, de aquí en adelante, por favor, prestar plena atención porque aquí es como se va a explicar el ejercicio correspondiente al paso 2. Bien, entonces, ¿están observando mi pantalla en este momento? No. Todavía no, profe. Y también quiero pedir el favor, no manejar los controles porque a lo largo de toda la web se ha visto que están manejando los controles. Entonces dejemos la presentación que la maneje en este momento el profesor Diego. Todavía no se observa, profe. ¿En este momento ya la observan? No, señor. No, señor. No, señor. Bueno, permítanme un momento, verifico qué está pasando. Listo. Hay varias preguntas. Ahí sí se ve, profe, adelante. Muy bien. Entonces, frente al caso que les acabé de leer, ¿ustedes qué colocarían aquí en la casilla relación observador-observado? ¿Esta sería una observación participante, no participante o de allegado? ¿Qué creen ustedes? Pueden comentar ahí. Digamos a ver qué... Se dejó de compartir, profe. Sí, me están diciendo que colocarían no participante. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que se está solicitando. Sería una observación no participante, pues porque el psicólogo, como decía el caso, se está manteniendo lejos de la vista del estudiante, ¿sí? Entonces acá yo solamente colocaría no participante. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, unidad de análisis. ¿Qué observar? Según el caso que acabé de leer, este psicólogo observaría atributos, conductas, interacciones o productos de conducta. Leo sus comentarios allí en el chat. Conducta, interacciones, conducta. Recuerden, apreciados estudiantes, que una interacción es cuando nos vamos a enfocar en cómo se relaciona un sujeto con otro o con otros, ¿sí? Pero en este caso el psicólogo está enfocado en si el estudiante está prestando atención a la clase. ¿Sí? En este caso, prestar atención sería una conducta o un atributo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, la mayoría dice conducta, ¿sí? La mayoría dice conducta, pero la verdad es que por ahí hay uno que otro estudiante que me dice atributo. En realidad es un atributo, ¿sí? Porque prestar atención incluye varias conductas. ¿Sí? Prestar atención no solamente es mirar a la profesora, también puede ser tomar nota. ¿Sí? Si yo me quiero enfocar solamente en el tomar nota del estudiante,
o en cómo mira el estudiante al tablero cada vez que la profesora explica, en ese caso estaríamos hablando de conductas. Pero según Fernández Ballesteros, cuando hablamos de atributos nos referimos a un conjunto de conductas que ya tiene un nombre preestablecido. En este caso, prestar atención sería un conjunto de conductas y por eso, en este caso, escribiríamos aquí atributos. Que en este caso, en este ejemplo, sería prestar atención. Podemos incluso escribir eso mismo, atributo, prestar atención. Si yo me fuera a enfocar, si yo quisiera enfocarme en el tomar nota, solamente eso, ya estaría hablando de una conducta específica. Pero como es un conjunto de conductas, como mirar al tablero, escuchar, hacer preguntas, participar, tomar nota, entonces estamos hablando de prestar atención en clase. Entonces, en este caso sería un atributo. Regresemos acá al cuadro de planeación. Bueno, acá el muestreo, tendríamos que definir el muestreo de tiempo. ¿Se acuerdan cuántas horas va a observar ese psicólogo a ese estudiante y durante cuántos días? ¿Cómo definirían ustedes ese muestreo de tiempo? Vamos a ver qué nos están diciendo. 3 horas, muy bien. 3 horas por la semana. Muy bien. Para ser más puntuales, pudiéramos decir 3 horas durante una semana, ¿cierto? Entonces ese sería el muestreo de tiempo. 3 horas durante una semana. Ahí están viendo cómo diligencio el cuadrito, ¿cierto? Bien. El muestreo de situaciones. ¿Recuerdan en qué situaciones que el psicólogo va a hacer la observación? ¿Cómo pudiéramos definir esa situación? Ya recuerden que esa categoría de natural o artificial ya la diligenciamos en el primer cuadrito. Perdón, no hemos llegado a ese cuadrito. El primer cuadrito era de relación observador-observado, pero aquí se nos está preguntando, muy bien, Gloria, felicitaciones. Dice, cuando la profesora de matemáticas dicta la clase. Entonces, en el muestreo de situaciones, simplemente vamos a decir que es durante la clase de matemáticas. Porque pues no va a ser durante todas las clases, sino solamente en las clases de matemáticas. De eso se trata un muestreo, de un conjunto amplio, escoger una partecita de ese conjunto. En este caso, de todas las clases, de todo el tiempo que el estudiante está en el colegio, vamos a escoger las clases de matemáticas. Y el muestreo de sujetos. ¿Cómo delimitaríamos ese muestreo de sujetos? ¿Se acuerdan que les hablaba de que en esta parte pudiéramos describir un poco al sujeto que vamos a observar? En este caso, dijimos que era un niño de 5º grado, muy bien, Astrid, niño de 5º grado, de 10 años, ¿no? Exacto, estudiante de 10 años, de 5º grado de primaria. Muy bien, ese sería nuestro muestreo de sujetos. Entonces aquí en el cuadrito escribiríamos niño de 10 años, estudiante de 5º grado de primaria. Muy bien. Ahora sí, lo más esperado, el lugar de la observación. Veo que se me han adelantado. ¿Cuál sería? ¿Artificial o natural? Muy bien, John. Natural. ¿Por qué natural? ¿Por qué pudiéramos decir que esta sería un lugar natural? Muy bien, porque está en el colegio donde él normalmente estudia, ¿sí? Es un ambiente ya cotidiano. No es un ambiente preparado de antemano por el observador, sino que es donde
él recibe sus clases de matemáticas habituales y voy a estar allá haciendo la observación. Entonces, muy bien, en este caso lo único que pondríamos allí sería natural. Bien. Ahora sí, unidad de medida. Cuando decimos que, en el caso nosotros decimos que el estudiante va a observar, que el psicólogo va a observar el tiempo que el estudiante presta atención, ¿no?, a su profesora durante la clase de matemáticas. Estaríamos hablando de qué, apreciados estudiantes. De la duración, muy bien. Entonces el psicólogo puede determinar que va a observar la duración, ¿cierto? Duración del atributo que es prestar atención. En otras palabras, de esas 3 horas, de muestreo, ¿cuánto tiempo de esas 3 horas el estudiante prestó atención a su profesora de matemáticas? En ese caso, estaríamos hablando de la duración de ese atributo. Y ya acá en técnica de registro, ¿se acuerdan qué técnica va a usar este psicólogo para registrar lo observado? Según el caso que leímos. Bien. O sea que ahorita vamos a mirar más de lleno. El psicólogo pues anotaría lo que está ocurriendo en el salón de clase con este estudiante. Bien. Entonces, apreciados estudiantes, esa es la manera de diligenciar el cuadro de planeación. Noten que yo no estoy haciendo un registro extensivo de lo observado, porque de hecho no he hecho la observación todavía, simplemente la estoy planeando. Y eso es lo que se nos solicita en este instrumento. Bien. También se les pide en esta actividad que ustedes van a seleccionar del anexo número 2, que se llama Instrumentos de Registro de la Observación, que es un archivito en Excel. Van a escoger un instrumento de estos que están en las pestañitas. Si observan que aquí abajo, cada pestañita es un instrumento para registrar la observación. Bien, entonces aquí lo hemos hecho más. ¿Sí? Porque simplemente es que ustedes escojan una de estas pestañitas, registran lo observado en cada instrumento, en el instrumento que escogieron, y lo publican en el foro. Y en su documento que van a subir al entorno de evaluación, pues pueden colocar un pantallazo de cómo lo diligenciaron. Entonces, vamos a hacer un ejemplo breve de cada uno de estos instrumentos. Entonces, tenemos el diario de campo. Para efectos del ejercicio que estamos haciendo del estudiante de matemáticas, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el objetivo es observar la duración del atributo prestar atención en un niño de 10 años. Podemos dejarlo así. Protagonistas, aquí escribiríamos el nombre del niño, observación. Entonces, aquí en el registro narrativo nosotros pudiéramos decir la profesora de matemáticas ingresa al salón, saluda y empieza a escribir en el tablero algunos ejercicios de suma. De sumas, vamos a dejarlo hasta ahí, algunos ejercicios de suma. Pero entonces ahora tenemos que escribir qué hace el estudiante. El estudiante habla
Entonces, esto es solo un ejemplo, ¿no?, de lo que puede ocurrir en ese salón. El estudiante habla con su compañero y no toma aún el cuaderno para copiar los ejercicios. Bien. Aquí ustedes pueden, obviamente esto tendría que corresponder a 3 horas de observación, ¿sí?, dependiendo del muestreo que ustedes delimiten, ¿sí?, de tiempo, el muestreo de tiempo que ustedes delimiten. Pero básicamente acá en observación vamos a narrar lo que estamos observando. Y en comentarios ustedes pueden dar respuesta al objetivo. Recuerden que el objetivo era observar la duración del atributo prestar atención en un niño de 10 años. Entonces en comentarios ustedes pueden escribir de las 3 horas de observación, el estudiante solo prestó atención durante 1 hora. Ese sería un comentario acorde al objetivo que se planteó. Este diario de campo, en esta sección de objetivo, debe coincidir con lo que ustedes diligenciaron acá, en unidad de análisis y en unidad de medida. Bien, entonces, para quienes van a escoger el diario de campo como instrumento de recolección de información, esta sería la manera correcta de diligenciarlo. Ahora, ustedes tienen acá la escala de apreciación. Esta escala de apreciación va orientada a determinar la frecuencia con que ocurre una conducta. Entonces, por ejemplo, yo quiero observar a ese estudiante y veo que hay varias conductas en él, como no prestar atención en clase, como aislarse, como no hacer las tareas. Entonces yo puedo decir que el no prestar atención en clase ocurre siempre, ¿sí?, por ejemplo. Entonces subrayaría el número 7, que es en esa escala, el 7 significa el máximo puntaje, o sea, que siempre ocurre esa conducta. Se aísla a veces, sería un 4, y lo pudiera subrayar de un color diferente, pues para identificar que eso es lo que estoy diligenciando. Y no hace las tareas, sería a menudo, por ejemplo. Entonces, aquí estoy ya delimitando la frecuencia con que ocurren esas conductas, ¿sí? Ese es un ejemplo general. Para el registro de conductas, todo lo que yo les decía, estoy observando a alguien que, por ejemplo, tiene estas 3 conductas: ver televisión, picar en la nevera, distraerse. Y tengo estos momentos del día: en la mañana, levantarse, cuando se arregla, cuando desayuna, al mediodía, cuando almuerza, cuando se cepilla, cuando descansa, y en la tarde-noche, cuando trabaja, cuando cena, cuando se acuesta. Entonces, él ve televisión cuando se levanta. Aquí está la X, ¿sí? Donde se cruza la conducta en el momento del día, es que ocurre la conducta. Entonces, ve televisión cuando se levanta, pica la nevera cuando, ve televisión cuando descansa al mediodía y pica la nevera cuando se acuesta. Ahora, la matriz de interacción es cuando estamos observando a la persona. Entonces, por ejemplo, acá, una relación de pareja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el esposo ronca, la respuesta de la esposa es ira. Entonces se marca una X allí, ¿sí? Cuando el esposo es romántico, la respuesta de la esposa es ternura. Cuando el esposo es glotón, la respuesta de la esposa es con ira. Es un ejemplo simplemente de diligenciamiento. Aquí ya tenemos el mapa de conductas. Entonces hagan de cuenta que estamos viendo, por favor, pueden cerrar el micrófono, que hay una interferencia de, como de alguien que saca agua de la alberca con un recipiente. Entonces, miren, supongamos que acá estamos mirando un sitio desde arriba, como si estuviéramos en un helicóptero y miráramos hacia abajo. Entonces aquí se ve desde arriba la oficina principal, el parqueadero, los baños, la cafetería, la sala de juntas, una oficina. Entonces, en cada sitio hay un simbolito, ¿sí ven? Pero lo que pasa es que
voy a quitar estos símbolos para que ustedes observen cómo se diligenciaría el mapa de conductas. Entonces, supongamos que en esta empresa estoy observando al jefe de personal. Entonces, la estrellita significa la conducta a vigilar. Entonces, yo puedo decir que en mi observación veo que cuando él llega a la cafetería, cuando el supervisor de personal llega a la cafetería, él lo que hace en la cafetería es dialogar. Entonces, coloco el simbolito que corresponde a dialogar ahí sobre el espacio de la cafetería. Entonces, ¿sí ven? Ahí ya quedó que en la cafetería él dialoga. Pero resulta que este jefe de personal, cuando en esa hora de observación o en esos minutos de observación, dependiendo del muestreo de tiempo, cuando este jefe de personal va a la sala de juntas, cuando entra a la sala de juntas, él lo que hace es vigilar. Entonces allí voy a colocar el símbolo que yo de manera predeterminada establecí para vigilar. Entonces es una estrellita, ¿sí? Entonces, en la sala de juntas, esta persona lo que hace es vigilar. Y en la oficina secundaria, vemos cuando yo hice la observación, entonces me di cuenta que él cuando entra allí empieza a regañar a los empleados. Entonces va la banderita roja allí como símbolo, que significa regañar. Aquí yo estoy prácticamente relatando lo observado. Estoy diciendo que el jefe de personal en la cafetería dialogó, en la sala de juntas vigiló y en la oficina secundaria regañó. Ese sería el mapa de conductas. Y ya el código de categorías, como les decía, es poner unas abreviaturas a varias conductas y relacionarlas como estímulo y respuesta. Entonces, por ejemplo, la O significa obedecer, ¿cierto? Aquí está, y aquí a la izquierda nos dice que la O significa obedecer. Este sujeto obedece cuando recibe una orden directa. Miren que aquí está relacionado. La X en obedecer y la X en OR. La X en no y la X en OR. Es decir, la X en obedecer y la X en orden directa. En orden directa. Entonces, cuando recibe una orden directa, esta persona obedece. En cambio, cuando es gritado, cuando se le grita, esta persona desobedece. Cuando es ignorado, entonces yo puedo decir que cuando es ignorado, entonces según mi observación, según lo que estoy observando, esta persona habla. Entonces ahí en la columna de la H voy a colocar una X. Así es como funciona el código de categorías, que es otro instrumento de registro. Bien, muchachos, lástima que el tiempo es corto. No sé, doctora Zuli, si haya algún comentario adicional de parte suya. Bueno, profesor Diego, muchísimas gracias, muy amable por esas orientaciones muy claras, muy precisas. Agradecemos a los estudiantes que hasta esta hora nos acompañaron. Gracias por la comprensión. Ustedes saben que el manejo de las tecnologías siempre implica tener pues dispositivos, tener una adecuada conexión a internet y todas unas condiciones para poder emitir correctamente el mensaje. Esta grabación, una vez que se cierre, que se finalice, va a quedar ahí en este mismo espacio. Igualmente, se va a subir por el entorno de información inicial. La invitación, por favor, a partir de hoy, ya sus tutores están dando apertura a los foros. ¿Cuál es la invitación? Ingresamos al paso 2, vamos a la carpeta que integra el paso 2, descargamos todos los recursos que allí están ubicados, como el cuadro de planeación, como el documento en Excel, como la guía de actividades. Lo primero que hacemos es hacer lectura comprensiva de la guía de actividades.
No omitamos nada. Si la guía nos está diciendo que hagamos primero que todo lectura de ese capítulo que corresponde a las definiciones como frecuencia, como muestreo, que es lo que el profesor Diego explicó, es porque es necesario para que nosotros logremos comprender esos conceptos y de esa manera poder ubicar en el cuadro de planeación nuestra programación, lo que nosotros esperamos observar. Seguidamente, después de hacer esa lectura comprensiva, ahí sí ya con apoyo de nuestro tutor en el foro, el tutor les va a orientar, les va a decir, les va a sugerir cuál va a ser ese contexto a observar. Ustedes apóyense con sus docentes. Ellos tienen unas franjas de atención sincrónica. Los docentes van a publicar en los foros el enlace en Teams de esa atención sincrónica y las franjas de atención para que ustedes puedan consultarles a ellos en tiempo real sobre las dudas que se puedan presentar en el desarrollo de este paso 2. A partir de ahora, tenemos hasta el 27 de septiembre para desarrollarlo. Eso significa que contamos con 28 días. Como ustedes observan, es una actividad que no se realiza en 2 o 3 días, se requiere de lectura previa, se requiere de reconocimiento de herramientas y se requiere de poder empezar a hacer una planeación para luego hacer el ejercicio de observación. Entonces, en ese orden de ideas, procuramos hacer toda esa secuencia para comprender y realizar correctamente nuestra actividad. Entonces, no siendo más, les agradecemos muchísimo porque debemos de ser respetuosos con el tiempo. Les estaremos informando con antelación cuándo se va a desarrollar nuevamente la segunda web, que ya se presentó la fecha. Igualmente, ya hay unos CIPAS programados. Apreciados estudiantes, por favor, inscríbanse. Ya se compartió la guía de cómo se hace una inscripción para participar en los CIPAS. Los CIPAS son esos círculos de integración donde sus docentes van a hablar de temas específicos. Entonces, ustedes se inscriben, son CIPAS de curso, ustedes se inscriben y asisten en la fecha y en la hora y en el enlace que aparece allí con la información para que ustedes participen. Todos esos espacios son importantes. O sea, ya contamos con CIPAS programados, contamos con los foros, contamos con los espacios sincrónicos que han agendado sus docentes. Entonces, hay suficientes herramientas para que cuenten con el apoyo y el acompañamiento por parte de nosotros como del curso de la red de observación y entrevista. Por favor, las dudas e inquietudes, ahora sí, ya con nuestros docentes, por favor, con nuestros docentes para que podamos adelantar nuestro ejercicio. Igualmente, ya entramos en un proceso de calificación, entonces vamos a estar calificando, vamos a estar atendiendo los foros, vamos a hacer ese acompañamiento ya en relación al paso 2. Agradecerles muchísimo, por favor, diligenciar la asistencia y quedamos en comunicación permanente para orientarlos en todo el proceso. Les deseamos un feliz día y esperamos encontrarnos prontamente. Hasta pronto.